are wrapping up this series. Estamos terminando esta serie. This is it. Esto es el final. Once again, I got to do a recap. Una vez más, tengo que hacer una recapitulación de lo que hemos visto. There's a pagan king named Xerxes. Hay un rey llamado Asuero. The book of Esther starts with a banquet, a couple of banquets. El libro de Esther comienza con un par de banquetes. He fires his wife, the queen, and he looks for another one. Él despide a su esposa, la reina, y busca otra reina, otra esposa, Through a beauty pageant. a través de un concurso de belleza. Esther enters into the story. She is a Jew Esther, quien es una judía, entra a la historia with Mordecai. con Mardoqueo. She wins the pageant. She becomes the queen. Ella gana el concurso y se convierte en la reina. There's another character that enters the story named Haman. Hay otro personaje que entra en la historia llamado Amán, He hates Jews, y él odia a los judíos. and he wants all Jews to be eliminated, assassinated, killed. Y él quiere que todos los judíos sean eliminados, asesinados, que se les dé muerte. He goes to the king to write a decree to be able to do that. Él va donde el rey para que el rey escriba un decreto y él poder hacer eso. They roll a dice called Pur, P-U-R, Ellos tiran un dado llamado Pur, Pur to see when are we going to kill all these Jews. para ver cuándo iban a aniquilar a todos los judíos. Through the dice, it's going to be on the 12th month. Y lo que dice el dado es que esto iba a ocurrir en el 12º mes. So they write the decree and send it out to everyone. Así All que towns. ellos escriben el decreto y los mandan a todas las ciudades, todas las aldeas. Mordecai hears about this. He's sad. Esther finds out about this. Mardoqueo escucha de esto, se pone triste y Esther se entera de esto también. Mordecai influences Esther to go talk to the king. Mardoqueo influencia en Esther para que ella vaya y hable con el rey. He says, "Who knows for such a time as this that your queen, you can stop this from happening." ¿Quién sabe si tú has venido a ser reina un tiempo como este para que tú puedas detener esto? Lots of things happen. Esther ends up asking for a meeting with Haman and the king. Muchas cosas ocurren y Esther termina pidiendo una reunión con el rey Asuero y con Amán. She has 2 banquets for them, just for them. Ella prepara 2 banquetes para ellos, solo para ellos dos. At the second banquet, En el segundo banquete, after Mordecai prepared a pole for, I keep doing this. After Haman prepared a pole for Mordecai to be impaled on, antes de esto, después que Amán prepara un palo para que Mardoqueo sea empalado, because he just hates him so much, porque él lo odia mucho, Esther presents her request, and she says, "I'm a Jew. Please don't kill my people." entonces Esther presenta su solicitud al rey y le dice, yo soy judía, por favor, no mate a mi gente. King Xerxes is like, who would do such a thing? Who wrote the decree? Y el rey Asuero dijo, ¿quién haría algo así? ¿Quién escribió ese decreto? See, he was a part of it, but he was always getting drunk and not a very responsible king. Él había sido parte de eso, pero él no era un rey responsable. Él era un rey, un mal rey. And Queen Esther says Haman was the one who wrote that. Y la reina Esther dice, Amán fue quien escribió eso. King Xerxes gets upset and has Haman impaled, killed on the same pole he prepared for Mordecai. Y el rey Asuero se enoja, entonces hace que Amán sea empalado en el mismo palo que él había preparado para Mardoqueo. And what we've been doing is we've been seeing how God is working throughout the whole story of Esther. Y lo que hemos visto, hemos estado haciendo es ver cómo Dios ha estado trabajando durante toda la historia de Esther. And how the story is it's not about Esther, it's not about Mordecai, it's not about Xerxes, it's not about Haman.
It's not about the Jews. It's about God and his love for his people. Y la historia no está acerca de Esther, no está acerca de Mardoqueo, no está acerca del rey Asuero, no es acerca de Amán, es acerca del amor de Dios por su pueblo. We have to understand that they are characters in his story. Tenemos que entender que ellos son personajes en su historia. So that's where we left off last week. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada. So Haman is dead, Amán está muerto but our problem now is that the decree is still going on, right? y nuestro problema es que el decreto todavía sigue en vigencia. So here we go. We've made it to Esther chapter 8. There's 10 chapters. Y continuamos, llegamos hasta el capítulo 8 de Esther. The same day that Haman was impaled on the pole, El mismo día que Amán fue empalado, King Xerxes gave Queen Esther Haman's estate. el rey Asuero le dio todas las pertenencias o lo que el botín de Amán a la reina Esther. And Mordecai was elevated, and he was in charge of overseeing Esther's estate, whose estate used to be Haman's. Y Mardoqueo entonces fue exaltado y a él se le dio el derecho para que él pudiera ver o asegurarse de que toda la herencia o el botín de Amán que había pasado a Esther estuviera bien. But again, we still have the issue of this decree. Pero, de nuevo, tenemos el problema del decreto que se había dado anteriormente, To kill all the Jews on the 12th month. de que mataran a todos los judíos en el mes 12º. So Esther again pleads with the king. Entonces, de nuevo, Esther va y le ruega al rey, And we're going to look at Esther chapter 8, verses 7 and 8. y vamos a ver Esther 8, versículos 7 y 8. And we read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. King Xerxes replied to Queen Esther and to Mordecai the Jew, "Because Haman attacked the Jews, I have given his estate to Esther, and they have impaled him on the pole he set up." Verse 8, "Now write another decree in the king's name on behalf of the Jews as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. For no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked." El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: "Debido a que Amán atentó contra los judíos, he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la horca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar." So King Xerxes is saying that a decree that's written by the king cannot be reversed. Lo que está diciendo el rey Asuero es que un decreto que está sellado con la firma, el anillo del rey, no puede ser revocado. That's the law. That's just the rule. That's the way it is. Esa era la ley, esas eran las reglas, de esa manera eran las cosas. I can't cancel that, Esther. Yo no puedo cancelar eso, Esther. But here's what we can do. Pero esto es lo que nosotros podemos hacer. We can write another decree, Nosotros podemos hacer otro decreto, and he says this, as seems best to you. tal y como lo mejor, de la mejor forma que a ti te parezca. So they wrote the decree on the 3rd month. Así que ellos escribieron el decreto en el tercer mes. So now the Jews will have 9 months to prepare. Entonces, al hacer esto, los judíos iban a tener 9 meses para prepararse. Because remember, on the 12th month, right? Porque recuerdan que el anterior era el 12º mes, ellos iban a ser aniquilados. So they write a new decree. Mordecai and Esther get to work on it, and they send it out to all the provinces, all the towns. Entonces, Esther y Mardoqueo se reúnen, hacen un nuevo decreto y los envían a todas las aldeas, a todas las provincias, a todas las ciudades. What did this decree or this edict, what did it say? ¿Qué decía este decreto o este edicto que ellos escribieron? It says this in verse 11. Y dice esto en el versículo 11. The king's edict granted the Jews in every city the right to assemble and protect themselves, to destroy, kill, and annihilate the armed men of
any nationality or province who might attack them and their women and children, and to plunder the property of their enemies. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, también a apoderarse de los bienes de sus enemigos. So it basically says, okay, this new decree means that Jews have every right to assemble and protect themselves. Este nuevo decreto lo que decía es que los judíos tenían el derecho de protegerse y organizarse And to destroy anyone who would lift a finger against them. y destruir a cualquier persona que levantara un dedo en contra de ellos. Now, get this. There were a lot of Jews. They outnumbered a lot of other people. Y miren esto, los judíos eran mucho más que otras personas. At the end of the chapter, Al final del capítulo, we see the Jews in time of happiness, joy, gladness, and honor. nosotros vemos a los judíos en un tiempo de alegría, de felicidad y de gozo. In verse 17, En el versículo 17 we see this. vemos esto. In every province and in every city to which the edict of the king came, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and celebrating. And many people, get this, many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. En cada provincia y ciudad donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. This is huge. Esto es algo grande. People converted to Judaism. Las personas se convirtieron al judaísmo. At the time, that was turning to God. En ese tiempo era volverse a Dios. What we're looking at here is a revival, a turning to God by other nationalities, other people that didn't even know him. Lo que estamos viendo aquí es un avivamiento de otras nacionalidades, de otras personas, volviéndose a Dios aun cuando no lo conocían. Interesting. Interesante, ¿verdad? In chapter 9, En el capítulo 9 we've arrived at the 12th month. llegamos al mes duodécimo. Dun, dun, dun. This is it. Tan, tan, tan. Llegó la hora. In verse 2 of chapter 9, En el versículo 2 del capítulo 9 it says this. dice esto. The Jews assembled in their cities in all the provinces of King Xerxes to attack those determined to destroy them. No one could stand against them because the people of all other nationalities were afraid of them. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Everybody everywhere began to fear the Jews. Todo el mundo en todos los lugares empezaron a tener temor de los judíos. Now there's even more Jews than there were before because other people converted. Ahora habían más judíos que anteriormente porque muchas personas se convirtieron al judaísmo. Verse 5. Versículo 5. The Jews struck down all their enemies with the sword, killing and destroying them. And they did what they pleased with those who hated them. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. They did what they pleased to those who hated them. Ellos hicieron lo que quisieron a todos aquellos que le odiaban. That's interesting because in chapter 3, Es interesante porque en el capítulo 3, it's not up here, but chapter 3, verse 11, King Xerxes says to Haman, do whatever, do with the people as you please. es interesante porque el capítulo 3, aunque no está aquí en la pantalla, el rey Asuero le dice a Amán que haga con los judíos lo que él quisiera con ellos. It's a complete reversal. Isn't that interesting? Y vemos aquí cómo las cosas cambian completamente. Verse 10. Versículo 10. The 10 sons of Haman, son of Hammedatha, the enemy of the Jews. So they're talking about all the other
clans that they were, and tribes that they were killing. So they ended up killing the 10 sons of Haman, the last part, but they did not lay their hands on the plunder. Que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. So the Jews killed the 10 sons of Haman, Los judíos mataron a los 10 hijos de Amán, again, but they did not lay their hands on the plunder. pero de nuevo, ellos no tocaron o pusieron sus manos sobre sus bienes. So now Esther goes back to the king and says, hey, you gave us an edict for this one day to protect ourselves. Can we have an extension of that? Entonces Esther va de nuevo al rey y le dice, oye, ¿nos podrías dar un día más para nosotros extender este edicto? Because it was a one-day thing. Porque era algo que iba a ocurrir solo en un día. Can you give us another day? Y ella le pide un día más, le pide una extensión al rey Asuero. And let Haman's 10 sons be impaled on poles as well. Y así nosotros podemos hacer que los 10 hijos de Amán sean también empalados. Wow, Esther. Don't get a queen angry, I'll tell you that. No hagas que una reina se enoje, eso les digo. They were already dead. Ya estaban muertos. Now she wants them as a decoration. Ahora ella los quería como artículos de decoración. That reminds me of when I kill a fly, Eso me acuerda cuando yo maté a una mosca and sometimes I'm like, I'm going to leave it right there so the other flies can see what I did. y yo digo, la voy a dejar ahí para que las otras moscas vean lo que yo le hice a esa. But it never works. Pero nunca funciona. The king allows this, and then he sends out the edict, the decree. Entonces el rey está de acuerdo con esto y envía entonces el nuevo decreto. Verse 15, stay with me. En el versículo 15, y por favor permanezcan con nosotros. I know this is a lot of scripture. The Jews in Susa came together on the 14th day on the month of Adar, the 12th month. And they put to death in Susa 300 men, but they did not lay their hands on the plunder. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. This is the second time that we see word for word, but they did not lay their hands on the plunder. Esta es la segunda vez que vemos una vez más palabra por palabra que dice, ellos no se apoderaron de sus bienes. Then the remainder of the Jews in the province did the same. Así que el remanente o las otras provincias y judíos hicieron lo mismo. Verse 16. Sorry, Versículo last verse. 16 es el último versículo. Meanwhile, the remainder of the Jews who were in the king's province also assembled to protect themselves and get relief from their enemies. They killed 75,000 of them, but they did not lay their hands on the plunder. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. This is now the third time. They did not lay their hands on the plunder. Esta es la tercera vez que esto se dice, tampoco tocaron sus bienes. Interesting. Interesante. We'll get to that. Y vamos a llegar ahí. At the end of chapter 9, the festival of Purim was established. Al final del capítulo 9, el festival de Purim fue establecido. That is the plural word of pur, the dice that was rolled. Esta es la palabra plural del pur, el dado que se rodó, que se tiró. And in the short chapter 10, Y en el capítulo cortito número 10, we see how Mordecai's name became great, vemos cómo el nombre de Mardoqueo se hizo grande. and he became second in rank Y to él, the se, king. y él se convirtió en el segundo en rango al lado del rey. And he continued to do good work for his people. Y él continuó haciendo buenas obras para su pueblo. So let's take this piece by piece. Así que vamos a ver esto pedazo a pedazo. Wouldn't it have been just great if the king could have just canceled the decree? ¿No hubiese sido maravilloso si el rey simplemente hubiese cancelado el decreto? It would have been simple. Hubiese sido algo None of simple. this had to happen. Nada de esto hubiese ocurrido. Just cancel the decree. Simplemente cancela el decreto. But it was not possible. Pero esto no era posible. According to those customs,
and those laws. De acuerdo a estas costumbres y a estas leyes, esto no era posible. Lots of times we ask God to take the pain away. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que quite alguna pena de nosotros, algún dolor. We say, God, help me out of this situation I'm in. Le decimos a Dios, ayúdame a salir de esta situación en la que me encuentro. We say, God, bless me in the way I expect you to do it. Señor, bendíceme de la manera en que yo espero que tú lo hagas. Now, I need it. I want it now, Lord. Ahora, yo lo quiero y lo necesito ahora. Sometimes, folks, you have to go through the stuff of this world. Algunas veces, hermanos, ustedes tienen que pasar por las cosas de este mundo. And sometimes the blessing is having Jesus journey with you through it all. Y muchas veces la bendición es que durante esta jornada Jesús está con usted. We want him to take it away, Nosotros queremos que las cosas se vayan rápidamente, but what we don't realize is that his plans are greater. It's his story, not ours. y lo que no nos damos cuenta es que sus planes son mucho más grandes, que es su historia, no la nuestra. And sometimes at the end of it all, you may not realize it when you're in it, but you'll come out stronger. Y muchas Wiser. veces, mientras estamos en esas situaciones, no nos damos cuenta de ello, pero cuando salimos de ellas, salimos mucho más fuerte. And sometimes you'll come out of it closer to God. Y muchas veces eso hace que nosotros nos acerquemos más a Dios. Amén. Maybe a little bit more humble, Y algunas veces un poquito más humilde. a little bit more dependent on him. Y muchas veces o algunas veces dependiendo más de Él. Amén. Because God could have canceled that decree. Porque Dios pudo haber cancelado ese decreto. But he says, no. You're going to have to fight this fight. Y Él dijo, no, ustedes van a tener que pelear esta pelea. Because through this whole process, Porque durante todo este proceso, and imagine the Jews think the fear, the anxiety, we're going to probably lose some men and some women and they might sneak attack. I don't know. quizás imagínense los judíos, el temor, la ansiedad de decir, vamos a perder algunos hombres. They went through this for 11 months. Ellos pasaron por esta agonía por 11 meses. And then 9 months of them getting the okay to protect themselves. But we don't know what's going to happen. Y al 9º mes, entonces, recibieron la noticia de que podían ellos protegerse, pero no sabían lo que iba a ocurrir. We're going to fight and protect ourselves, but we don't know the outcome. Nosotros vamos a pelear y nos vamos a proteger, pero no sabemos los resultados. And as a result of that, through that whole process, Y como resultado de ello, durante todo este proceso, more people turned to God. más personas se volvieron a Dios. The Jewish people became stronger and Los feared by others. Los judíos se hicieron más fuertes y las demás personas tuvieron temor de ellos. Because God needed something to happen. Porque Dios necesitaba que algo ocurriera. He needed his people to grow. Él necesitaba que sus personas, su gente creciera. And he needed other people to know that he is with them. Y él necesitaba que otras personas supieran que él estaba con ellos. Amén. And going way back to that promise of the Old Testament that he would never leave them. Y volviendo a esa promesa del Viejo Testamento que dice que él nunca los dejará, That anyone who raises a finger against them would be destroyed. que cualquiera que levante un dedo sobre ellos va a ser destruido. So ultimately, God is pointing back to himself, his love for his people, his power through them. Así que vemos cómo el Señor está señalándose a sí mismo, a su pueblo, su amor hacia ellos. So the decree wasn't lifted, but the people were encouraged and they were prepared. Así que el decreto no fue quitado, pero sus personas fueron exhortadas. Now, King Xerxes doesn't play the role of God in this story. Y algo que quiero aclarar es que el rey Asuero no tiene el papel de Dios aquí. What I'm saying is that oftentimes God is working behind the scenes many times. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el Señor está trabajando detrás del escenario. And that God has a plan and a purpose for how he's going to do it and when he's going to do it. Y que Dios tiene un plan, un propósito de cómo y cuándo Él va a hacer las cosas. Amén. And oftentimes you have to go through a season of preparation, of anxiety, of fear, trepidation. Y muchas veces tú y yo tenemos que ir por un tiempo de tribulación, de prueba, de preparación, Waiting, esperando. sometimes uncertainty.
Algunas veces estamos con dudas That's a lot of de words, saber right? lo que va a pasar. But you take all those Pero si usted coge todo esto and you bottle it all up or ball it all up into a word named trust. Pero si usted coge todas estas palabras y las pone todas juntas, se puede resumir en confianza, en I trust confiar, you, God. confiar en Dios. I trust in your purpose, your plan, your providence. Yo confío en tu palabra, confío en tu providencia. We've been talking a lot about God's providence throughout this whole book. Hemos estado hablando mucho acerca de la providencia de Dios en este libro. Now, it's on us whether we trust him or not. Así, y depende de nosotros si nosotros confiamos en Él o no. We don't know his exact plans, his detail, or his timeline. Nosotros no conocemos sus planes exactos, los detalles o en el tiempo que Él va a obrar. Or the purposes for his purposes for things to go the way he wants them to. O el propósito por el cual Él permite que las cosas ocurran de la forma que Él lo permite. But again, we just have to trust in God that he'll make a way in his time. Pero nosotros solo tenemos que confiar en que Él va a hacer o va a proveer una salida en el tiempo de Él. Amén. The second part of this is on the emphasis of how the Jews did not lay their hands on the plunder. Remember, we read that 3 times. La segunda, lo segundo de esto es cómo los judíos nunca pusieron su mano sobre los bienes de ellos. When we see things in the Bible 3 times, there's an emphasis on that. That's a clue for you. Cuando vemos algo en la Biblia mencionado más de una vez, en esta vez lo vimos en 3 oportunidades, hay un propósito con ello. So why this emphasis? ¿Por qué esto es importante y por qué tanto énfasis? In the second part in this series, En la 2 weeks segunda ago, parte de la serie, I talked about how Haman was a descendant of Agag. You guys remember that? yo les hablé a ustedes de cómo Amán era un descendiente de Agag, Yes, de Agag. Yeah. He was the king of the Amalekites, él era el rey de los amalecitas, Canaanites. de los cananitas. They were enemies of the Jews. They were enemies to God. Ellos eran enemigos de los judíos, eran enemigos de Dios. And I mentioned that in 1 Samuel chapter 15, Y yo back mencioné then. esto en el primero de Samuel, capítulo 15. King Saul at the time was supposed to eliminate all the Agagites, Amalekites. El rey Saúl estaba supuesto a destruir a todos los amalecitas y los... Agag as well, Okay, the king. el rey Agag. And to destroy, in verse 3 of 1 Samuel chapter 15, it says, and to destroy all that belongs to them. Y en primera de Samuel 15 dice que él tenía que destruir todo lo que le perteneciera a ellos. A lot of times in the Bible, in the Old Testament, you'll see God say, destroy them and don't take anything. Muchas, Destroy even their goods. muchas veces en el Viejo Testamento vemos a Dios diciendo, destruye todo, destruye no solamente a las personas, pero también sus bienes. No Don't toque take- nada de ello. Don't take anything for yourselves. No cojas nada de ello. But Saul didn't kill them all. He killed some. Pero Saúl no los mató a todos, él mató a algunos. And then he took their king, Agag, as prisoner. Y lo que hizo fue que tomó al rey Agar como prisionero. And the wonderful King Saul destroyed some of their stuff, but he kept some of their plunder. Y el maravilloso rey Saúl lo que hizo fue que, aparte de no acabar con todos ellos, también tomó algunas de sus posesiones y se quedó con ellas. And he was proud of it. He was like, we destroyed the stuff that was no good to us, but this stuff, this is good. This is really good. Y él estaba orgulloso de ello porque él dijo, tú sabes que nosotros destruimos las cosas que no eran buenas para nosotros, pero esto es bueno, con esto nos quedamos. You know when you're driving and you see something on the side of the road and you're like, oh, I can fix that. That's good. I can keep that. Como cuando nosotros estamos manejando en la calle y vemos algo en la acera y decimos, uy, eso es bueno, yo puedo hacer algo con eso, And lo then puedo arreglar. I can fix this. And then your basement is full of like 12 different nightstands that you said you were going to fix. Y usted dice, oh, esto es bueno, me puedo quedar con ello. Y tiene el basement lleno de mesitas de noche porque usted la va a arreglar. Saul said, no, stop. No yard sale, nothing. Don't take anything. Eh, Sorry, God told
Saul. Y el Señor le había dicho a Saúl, no cojas nada, no vas a hacer ninguna venta de artículos, no cojas nada, no puedes tocar nada de eso. But he did. Pero él lo hizo. Our actions have consequences. Nuestras acciones tienen consecuencias. Because he didn't eliminate all the Amalekites. Porque él no eliminó a todos los amalecitas. Haman was a descendant of Agag, the king of the Amalekites. Amán era un descendiente de Agai, que venía de los amalecitas. So this time, the Jews got it right. Así que en este momento, entonces los judíos hicieron las cosas correctas. They took no plunder. Ellos no cogieron nada de su botín. That's why there's an emphasis on they took nothing. Por eso es que se hace énfasis en que ellos no tomaron nada del botín. This is basically saying we're going to do it the way it was supposed to have been done by our ancestors. Esto es ellos diciendo, lo vamos a hacer de la manera en que debió haberse hecho por nuestros ancestros. We're going to do it the way God originally wanted us to do it. Lo vamos a hacer de la manera en que originalmente Dios quería que nosotros lo hiciéramos. We don't know why, No sabemos el por qué, but we're going to do it the way. We don't know his purposes, but we're going to obey. no conocemos el propósito, pero nosotros vamos a obedecer. Because it is his story. Porque es su historia. We're going to do it the way he asked. Vamos a hacerlo de la manera en que Él nos lo está pidiendo. And God blessed the Jews for that, Y Dios bendijo a los judíos por eso. as we can see. And they feasted, they celebrated. Como lo podemos ver aquí, y ellos celebraron y ellos festejaron. All right, I'm finishing up, I promise. Estoy terminando, se los I know that the prometo. sound of the rain, Yo sé que el llover, la lluvia, ese sonido, and it's a little warm here. y está un poquito calientito. No matter how loud Jackie is, I know we're tired. No importa cuán bullosa sea Jackie, sé que estamos cansados. So we're going to back this whole thing up. Can I get the slides? Vamos a ver algo aquí en la pantalla. This is not mine. I take no credit for this, all right? Esto no es algo mío, no voy a cogerme crédito por Okay. esto. So Esther begins with the king's splendor and feasts and decrees. Esther comienza con las festividades y los decretos y el esplendor del rey. The book of Esther ends on this side, right, chapters 9 and 10, with Mordecai's splendor and his decrees. Y el libro de Esther termina con Mardoqueo, su esplendor y sus decretos. Right? You see that versus the first chapters, and then they kind of mirror each other. Next slide. El próximo. Esther and Mordecai saved the king from an assassination. Esther y Mardoqueo salvaron al rey de ser asesinado. We see that in verses in chapters 3, the first and the second part. Y vemos eso en el capítulo 3, en la primera y en la segunda parte. This is mirrored by Esther and Mordecai saving not the king, but saving their people Y esto, from annihilation. y esto refleja a Esther y a Mardoqueo salvando a su pueblo de la aniquilación. Next slide. El próximo. Okay, here we have Haman's elevation, his edict, and his banquet. Aquí vemos a Amán elevándose a sí mismo y su banquete In chapter 4. In en el chapter capítulo 8, 4 y en el capítulo 8 we see Mordecai's elevation, his edict, and his banquet. vemos entonces a Mardoqueo siendo exaltado, su edicto y sus banquetes. Next slide. El próximo, In the middle, we see the center, you have Esther and Mordecai's planning scenes. en el centro podemos ver a Mardoqueo y Esther planificando estas escenas. In verse 5, they're planning how are we going to talk to the king? What are we going to do? How are we going to do it? En el versículo 5 vemos cómo ellos dicen cómo vamos a hacer y cómo voy a hablarle al rey. And in verse 7, it's being carried out. Y en el capítulo 7 vemos cómo esto se lleva a cabo. So we have these two banquets that act Tenemos estos dos banquetes que actúan, as a frame around the pivotal point in the story. vemos estos dos banquetes que actúan como
la clave, el punto. El marcado de un cuadro para el punto esencial es importante. Okay, sure. I agree. El frame, Yeah. el And, enmarcado. and so this is the turning point, right? Y este es el punto que cambia todo. Cambia todo. Right in the middle. Y lo vemos esto en el medio. That is the greatest, one of the greatest reversals in this story. Y esto es uno de los más grandes cambios que ocurren en la historia. Haman's humiliation, which we looked at last week, and Mordecai's exaltation. La humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Do you see how everything mirrors each other? ¿Ven cómo todo se refleja de un lado al otro? When we see it this way, and we don't see the name of God mentioned once in this book, Cuando lo vemos de esta manera, a pesar de que no vemos el nombre de Dios mencionado ni siquiera una sola vez en este libro, how can we say God is not in the story? ¿cómo podemos nosotros decir que Dios no está en la historia? It is a complete reversal. Es un cambio total. How did God not orchestrate these things to happen? ¿Cómo entonces Dios no fue el que orquestó todo esto para que ocurriera? Did God not intervene in this story? ¿No intervino Dios en esta historia? Yes, Sí. just not the way people see or expect. Simplemente no fue de la manera en que las personas lo ven o lo esperaban. God is working in your story. Dios está trabajando en He- tu He historia. wants it to be part of His story. Él quiere que esta historia sea parte de su historia. And we may not see all this, a pretty picture of like, oh, I see. Y puede que nosotros no veamos una foto muy bonita o algo, oh, ok, sí, lo puedo ver. Because when we're in it, it's hard. Porque cuando nos encontramos en medio de esas situaciones es difícil. And we say, I don't see God in any of this. Y decimos, yo no veo a Dios en nada de esto. I only see pain, frustration. Yo solamente veo tristeza, pena, dolor, frustración. But once again, if we just say, hold on, let me trust in God's providence. Pero si decimos, ok, espérate, déjame simplemente confiar en la providencia de Dios. I have to trust that He's doing something. What it is, I don't know. Yo tengo que confiar que Él está haciendo algo. ¿Qué es? No lo sé. When it is, I don't know. Lo que es, no lo sé. But I trust in Him. Pero yo confío en Él. That is true faith. Esa es la verdadera That fe. is true worship. Esa es la verdadera adoración. When you can draw near to God in the midst of your mess. Cuando usted puede acercarse a Dios en medio de situaciones difíciles. Amen? Amén. True worship. Esa es la verdadera And adoración. God is looking for true worshipers Y Dios está buscando verdaderos adoradores so He can glorify Himself para que Él pueda ser glorificado. Amén. through you, A través de usted. and that He can reach more people through you, Y para Él poder alcanzar más almas, más personas a través de usted. through the congregation, A través de la congregación. which is His body. La cual es su cuerpo. But we gotta trust Him. Pero nosotros debemos confiar en We Él. must be worshipers. Nosotros debemos de ser adoradores. There's no, in Christianese, in Christian language, we talk about seasons. En el cristianismo nosotros hablamos acerca de épocas. There's no season for worship. No hay épocas o etapas para adorar. It is all the time. Es adorar en todo tiempo. It is everywhere you go. Es donde quiera que usted vaya. It's not 3 or 4 songs on Sundays. No es 3 o 4 canciones que cantamos los domingos. It's not just Sundays. No es solamente los domingos. It's not just when you pray. No es simplemente cuando usted ora. It is a lifestyle. Es un estilo de vida. And I can tell you, you will see God's work in your life. Y cuando usted hace eso, usted va a ver la obra que Dios va a hacer en su vida. And your story will be a blessing to others. Y su historia va a ser una bendición a otros. And you'll be able to say, look, I went through this, I went through that, but look how I came out on the other side. Y usted va a decir, sí, yo pasé por esto, pasé por aquello, pero mira de dónde el Señor me sacó. I didn't know it at the time, but I can see it now. Yo no sabía en ese tiempo, en ese momento, pero sé eso ahora. Trust. Confía, Trust God. confía en Dios. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you
Padre, te damos gracias. I pray that we can be a people that trust in you, Señor, que seamos personas que podamos confiar en ti, that we can fully give ourselves up to you, worship you, que nosotros podamos adorarte verdaderamente and love you the way that you so deserve and desire. y amarte de la manera en que tú tanto deseas y mereces. Lord, I ask that you help us to trust you, Señor, yo oro para que tú nos ayudes a confiar en ti, because sometimes things are rough, porque algunas veces las cosas son difíciles and sometimes we stumble and lose our way. y algunas veces tropezamos y nos desviamos, But let us always turn or return to you, God, pero ayúdanos, Señor, a siempre volver a ti, as the author and perfecter of our faith, como el autor y perfeccionador de nuestra fe, of your story de tu historia through us. a través de nosotros. Keep us humble Ayúdanos, Señor, a ser humildes so that we can reflect you para que nosotros podamos ser reflejo de ti, and your greatness en tu gracia, and your story. en tu historia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, we trust you. confiamos en ti. Amen. Amén.